Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido a falta de una semana para el Gran Premio de Imola. Ya no queda nada, lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que todos los temas que os vamos a comentar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo por si te quieres saltar alguno, porque venimos con actualidad bastante interesante sobre lo nuevo que vamos a ver, especialmente esto va a ser la primera parte del vídeo, lo nuevo que vamos a ver en este fin de semana en Imola. Y primero tenemos que hablar acerca de Aston Martin y lo que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo. Y sí, ya os hemos hablado en el canal acerca de las actualizaciones que va a llevar el equipo Aston Martin este fin de semana, que bueno, ahora os lo recordaremos un poco más adelante qué es lo que iban a llevar exactamente, pero están en una situación crítica. Esto es lo que se está reportando desde la fábrica de Silverstone. Es un momento crítico en el equipo Aston Martin para el devenir de la temporada al completo. Y sinceramente tiene sentido por qué están transmitiendo esto, pero la verdad es que estén transmitiendo ya esto no es positivo porque da un mal presagio para estas actualizaciones que van a introducir. ¿Pero por qué sienten que es un momento crítico? Bueno, es que estas mejoras van a ser clave para toda la temporada. Ahora os recalcamos de nuevo, aunque ya lo habíamos contado en el canal, qué es lo que van a introducir. ¿Pero por qué van a ser clave? No es que estas mejoras vayan a ser las que les vayan a poner a pelear por el título, o si de lo contrario no van a poder, si fallan por supuesto, no van a estar ahí, no. De por sí, por supuesto, no esperan estar peleando por el título, sí que esperan pues conseguir mejorar en los puntos débiles, estar más cerca, que luego además estando más cerca, pues depende del circuito, habrá alguna vez que estés peleando por el podio, no vamos a decir ya por victoria, pero bueno, peleando por el podio, o en algunas otras ocasiones estés algo por atrás, pero eso es normal dependiendo del circuito. Pero ese es el objetivo que tienen estas mejoras y conseguir solucionar los problemas que se presentaron en esta MR24, esos problemas especialmente el del ritmo de carrera. Ahora bien, ¿por qué es crítico? ¿Por qué es clave? Si os estamos diciendo que realmente la esperanza, lo comentó Alonso, que al final el objetivo es estar más cerca de Mercedes o por lo menos poderle pelear a Mercedes. Es decir, estamos hablando todavía de ser el cuarto equipo. Pues sobre todo lo comentan como una situación clave, una situación crítica, porque estas van a marcar la dirección de toda la temporada. Y por eso os decía que realmente tiene sentido, porque es que desde el principio del año han estado hablando, lo comentaba Dan Fallows, el director técnico, que este año sí que tenían una línea bastante marcada del desarrollo que iban a querer llevar a cabo, que habían unido fuerzas, por así decirlo entre comillas, ahora os explico por qué digo esto, y ya tenían esa línea de desarrollo en la cual tenían una gran confianza. Recalco habían unido fuerzas porque es que el año pasado uno de los problemas, aparte de los varios muchos que tuvo Aston Martin, es que los que estaban en la fábrica querían ir por una línea de desarrollo diferente al personal que estaba en los circuitos. Entonces al final eso provocaba que se liasen y no hubiese una correlación y el desarrollo no fuese tan positivo. Ahora parece que sí que tienen esa dirección marcada, pero claro, si falla esta dirección, te falla todo el plan que tenías para toda esta temporada. Al final, si lo miramos de esta forma, es algo con sentido, es algo lógico. Es decir, vamos a hablar más adelante, ya os lo adelanto, de las mejoras de Ferrari. Y obviamente, si las mejoras de Ferrari, que tienen unas expectativas altas, fallan, pues te fastidia todo el plan. Quiero decir, si lo miramos de esta forma, tiene sentido. Pero que Aston Martin esté transmitiendo esto es por lo que os digo que no da buenas sensaciones. O por lo menos a mí, personalmente, me encantaría saber en los comentarios si os da buenas sensaciones que estén transmitiendo ya esto. Pero en definitiva es un momento crítico porque como no funcionen ya podría determinarse, en el caso de no acertar con este paquete de mejoras, que Aston Martin habría perdido la batalla de desarrollo, que es que fijémonos que estamos todavía en el primer tercio de la temporada. Después de Imola justo es cuando empieza el segundo tercio, justamente, que es al final como son 24 carreras, bueno, más o menos 7 carreras por tercio aproximadamente. Y esta séptima carrera es justo en Imola, por eso digo que es el primer tercio todavía y ya se podría determinar que han perdido
esa batalla por el desarrollo, porque tener que cambiar un plan que el cual ya estabas avisando desde febrero, tenerlo que cambiar en mayo, a mitad de mayo, desde luego que no es positivo, y me imagino que además ya en este sentido, repito, a mí no me parece nada positivo que lo que estén transmitiendo es que podría llegar a considerar que han perdido esa batalla por el desarrollo, pero yo lo que me imagino es que ya si acaso ocurre esto, lo que hará Aston Martin es desde luego ya pues este año hacer lo que se pueda, seguir progresando, porque hay que progresar un poco con el monoplaza, por supuesto. Siempre os decimos con este reglamento que el año que viene va a ser muy continuista, que al final el coche con el que termines este año es la base para el siguiente, pero al final centrarte en mejorar ya de lleno 2025, porque en 2025 ese año va a ser exclusivo para 2026, que eso todos los equipos ya lo están haciendo. El desarrollo del coche 2025 empieza este año antes que lo que empezó, por ejemplo, durante el 23, el desarrollo del coche del 24, porque es que en el 25 vas a estar únicamente pensando en el próximo reglamento, así que quizá también es lo que busca un poco Aston Martin, el hecho de, bueno, si fallamos, si no vamos bien, nos centramos ya de lleno en ese 25, empezamos cuanto antes y demás. Rápidamente, ¿qué es lo que va a llevar Aston Martin este fin de semana? Pues al final, en definitiva, son las modificaciones que están haciendo todos los equipos. ¿Con qué sobre todo ha ganado McLaren la ventaja que tuvieron este fin de semana en Miami? Os lo contábamos ayer en el último de los vídeos, que es sobre todo con el suelo. Han llevado modificaciones en los alerones, han llevado modificaciones en los pontones, que esas eran bastante visibles. La de los pontones quizá puede llegar a ser interesante, pero esto va más por cómo va el flujo del aire, es por lo que lo han cambiado. En el caso de Aston Martin, la modificación viene también en los pontones, hay modificaciones, pero recalco que sobre todo esto es por cómo pasa el aire. Y luego, sobre todo, modificación en el suelo. Es una modificación muy similar a la que se llevó en Japón. Es más, es lo mismo. En Japón se llevó también una mejora en el difusor, se llevó una mejora en la tapa motor, pero específicamente lo que más se hablaba, lo que más ellos comentaban, eran unas actualizaciones tanto en los pontones como en la entrada de los pontones también y en el suelo, porque es que al final son los dos componentes más importantes que tenemos hoy en día. Entonces, eso es lo que trata de mejorar Aston Martin. ¿Lo conseguirán? ¿Conseguirán de verdad dar pasos hacia adelante? ¿Conseguirán cumplir ese objetivo? Pues la verdad que Fernando Alonso transmitía buenas sensaciones después de ese Gran Premio de Miami. Ya os lo hemos puesto este vídeo, pero bueno, os lo voy a volver a poner de esas palabras de Alonso, aunque esas palabras siguen siendo de acercarse a Mercedes, como os estoy diciendo. Bueno, en Imola intentaremos tener un mejor fin de semana. Hemos empezado el año más o menos quintos como equipos, pero aquí en Miami estábamos un poco incluso más atrás que esa quinta posición, ¿no? En constructores estábamos luchando con Alpine, con Alfa Tauri, así que tenemos que dar un pasito adelante. Todos lo están dando y en Imola tenemos alguna mejora, ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes. Luego, más allá de estas propias palabras, que son las que decía Alonso, sí que se informa, sí que se reporta que Alonso está transmitiendo buenas sensaciones en cuanto a estas actualizaciones. Pues veremos si finalmente la acaban consiguiendo. Yo lo que digo es que mi presagio es, si estamos transmitiendo ya que a lo mejor puede ir mal, no es bueno, porque por ejemplo hay otro equipo que también trae una gran revolución, que también obviamente si fallan estas actualizaciones no es positivo, pero que no están transmitiendo eso. Tenemos que hablar acerca del equipo Ferrari y de las actualizaciones que van a llevar este fin de semana en Imola, porque hay unas expectativas puestas sobre ellas altísimas. Desde hace ya además bastantes semanas, y es que se llegó a reportar que había un Ferrari nuevo, el cual se sigue informando ahora desde Italia, y toda la información nueva que ha salido también os la vamos a comentar. Pero ya hace varias semanas se empezó a hablar acerca de esto, especialmente se habló hace varias semanas de que las expectativas eran muy altas, no solo por el hecho de lo que han visto en el simulador y en el túnel de viento, es decir, se supone que es una mejoría grande, sino porque todo lo que les decía el simulador durante pretemporada se ha cumplido en pista. Entonces, teniendo ese precedente, si lo que ha habido en el simulador se ha cumplido en pista, tienen la intención, tienen la esperanza de que esta mejora que van a introducir efectivamente funcione tal y como se espera. Que esta es la idea, pero es que una cosa es el mundo virtual, una cosa es el mundo perfecto y otra cosa es la realidad. Y no recalco esto por Ferrari, al contrario, sino que al final es que no todo lo que llevas al simulador funciona luego a la perfección. Si fuese así, nadie fallaría con sus actualizaciones. Pero es que un caso también muy fácil de ver es, por ejemplo, Mercedes. Mercedes, os lo contamos siempre, el simulador les decía en 2022 que iban a arrasar con el concepto sin pontones. ¿Y qué pasó? O con este mismo concepto que han introducido este año, se hablaba de que iban a poder pelear con Red Bull. ¿Y están peleando con Red Bull?
Pues bueno, yo creo que sabéis la respuesta, aunque de Mercedes todavía tenemos que hablar en este vídeo. Pero bueno, os vamos a dar esa información, ¿no? Ya sabiendo ese buen presentimiento que tiene desde Ferrari, ¿qué es lo que van a introducir? Pues la información que surge desde Italia es que definitivamente se puede considerar un coche nuevo, porque va a haber grandísimos cambios en el SF24. Se habla hasta de especificación B. Que yo aquí ya si llegamos a pensar que es una especificación B, no sé yo si luego puede, porque a lo mejor cambia mucho el rendimiento y puede que no todo lo que pienses que va a funcionar acabe funcionando, pero bueno, saldremos de dudas este fin de semana. La nueva especificación, si cumple todo lo que se está viendo, va a aportar más carga aerodinámica, que en definitiva es lo que tratan de conseguir los equipos. Por ejemplo, McLaren consiguió dar tantos pasos hacia adelante gracias a esto. Además de conseguir una mayor eficiencia aerodinámica, que ya os hemos enseñado esta semana también en el canal, que Ferrari es uno de los equipos que mayor eficiencia aerodinámica tienen, mediante los nuevos pontones, que eso sí que lo habíamos visto también en algún boceto, que iban a ser similares, según se está informando, a los de Red Bull, y el nuevo suelo. Y ahora os hablamos del suelo, que sobre todo es lo más importante. Se reporta, se informa, y yo creo que esto es sumamente importante, que no le tienen envidia a las mejoras que ha llevado McLaren, que ya os enseñábamos en el último vídeo que subimos, que McLaren ha llevado 9 actualizaciones en el pasado fin de semana y han logrado ganar 4 décimas por vuelta. Esa fue la mejora que logró tener McLaren en Miami y no le tienen envidia, que yo creo que en sí sería lo más positivo de la información que está saliendo. Va a haber modificaciones también en la refrigeración, tomando cierta inspiración en Red Bull, pero ahora ya sí, sobre todo las actualizaciones más importantes que informan desde Italia que van a haber son: la primera, en el suelo. El suelo, que ya sabemos que desde 2022 es la parte más importante de estos monoplazas, y se podría llegar a determinar que es un suelo nuevo, como el monoplaza, pero que no es una modificación, no es lo que tenían ahora modificado, mejorado, sino que es una reforma en el suelo en su totalidad, con soluciones que se podrían considerar, según están informando, interesantes. Va a aportar mucha más carga, se habla de 15 puntos de carga aerodinámica, que es una auténtica barbaridad. Y si se cumple los objetivos que tiene Ferrari, se habla de que mejorarían 3 décimas por vuelta. Aparte del suelo, que es lo más importante, como siempre os decimos, va a haber cambios en ambos alerones, tanto delantero como trasero. No solo cambios de circuito, que por supuesto para Imola pues se llevará algo seguramente también, aunque sea una especificación de mayor carga aerodinámica quizá, que es un circuito que requiere bastante carga, pero en sí van a estar ambos modificados para conseguir un mejor rendimiento. En el alerón delantero va a tener un pequeño cambio en el flap, mientras que en la parte trasera se va a añadir algo novedoso, es lo que están informando, que no se ha especificado en su totalidad, pero sobre todo que no se ha visto en Fórmula 1 ni en estas 6 últimas carreras. Además, se añade de que va a haber alguna modificación en el aro y en los laterales del cockpit, pero estos son cambios menores. También se informa que no va a haber novedades en la parte superior del coche, es decir, en el cono que tienen justo detrás de la cabeza, básicamente, o en la tapa motor. El objetivo que tienen estas mejoras, tal y como se está informando, es la parte media-baja del coche, para tratar de conseguir mejorar la eficiencia aerodinámica aportando más carga aerodinámica. Al final es donde más rendimiento se puede sacar de los monoplazas. Es importante, por supuesto, desarrollar que si la tapa motor, que si, como os digo, el cono que tienen detrás de la cabeza. Todo esto es importante porque si no tienes eso que funcione también bien, no te sirve de nada tener el mejor coche en la parte inferior del monoplaza. Como siempre os decimos, no te sirve de nada tener el mejor suelo si el resto del coche no lo acompaña, pero que desde luego es donde más rendimiento se puede sacar y hay unas expectativas muy altas. Se hablaba ya de por sí hace tiempo de pelearle a Red Bull, así que veremos si definitivamente están en ese lugar. Aparte de eso, también os hemos contado anteriormente que os queríamos hablar acerca de Mercedes, y en este caso no os vamos a hablar de los progresos futuros que van a dar, sino los que ya han dado, porque Mercedes estrenó sus mejoras en Miami y, aunque no consiguieron, lo pudimos ver todos, el mejor rendimiento posible, no estaban tampoco siquiera peleando por el podio. Hamilton se motivó por estar peleando contra Checo en un momento de la carrera donde él tenía mejores neumáticos que Checo. Luego ya cuando se igualó todo un poco, y Checo con problemas, que Checo estuvo corriendo todo el Gran Premio con bastante bajo ritmo, que algo le pasaba a su Red Bull.
Y aún así, cuando ya consiguió estabilizarse y estar más o menos en igualdad de condiciones en gomas, Checo se acabó alejando. Claramente seguían siendo ese cuarto equipo en la primera carrera donde ellos han introducido mejoras, no habían llevado nada hasta ahora, no porque no quisieran, sino porque las aplazaron las mejoras que iban a llevar en Japón y ahora se han podido ver las actualizaciones. Realmente se informa que la mayor parte de los cambios que han introducido no se han visto porque están en los pontones. Lo único que hemos podido ver con respecto a Mercedes de modificación es esto que estáis viendo aquí, cortesía de Giorgio Piola esta ilustración. Tenemos en la parte inferior la de Miami, en la parte superior lo que habían estado llevando en este inicio de temporada. Esto es el lateral del suelo, es lo poco que podemos ver, pero se aprecia que hay un gran cambio, viendo que además habrá un cambio significativo en la parte inferior de la zona más importante. Como ya todos sabemos, no se puede llegar a ver porque no se ha levantado ninguno de los dos Mercedes, pero sí podemos ver esta parte exterior, pero transmiten estar contentos. No ha sido la mejora de este suelo, que creo que a lo mejor ya han dado con la clave Mercedes, me refiero a saber que lo más importante es el suelo, porque creo que Mercedes estuvo como con una piedra que no conseguían pasar, como que les seguía teniendo una piedra en medio del camino con el hecho del diseño sin pontones, y casi Red Bull no han llegado a presentar el concepto sin pontones, pero están en un concepto muy similar a lo que era eso, demostrando que el problema no era el concepto sin pontones, sino que era lo que había debajo del coche. Entonces, a ver si ahora de verdad desarrollan esta parte del coche, este suelo que es lo más importante, y consiguen solucionar los problemas que tienen. Algunos también más importantes que os hemos contado en el canal, como es por ejemplo la suspensión trasera, pero bueno, eso es otro tema aparte, pero en el suelo tienen que conseguir mejorarlo y por ahora lo que transmiten es estar contentos, creyendo que efectivamente el cambio que podemos apreciar es el primer paso para avanzar y lograr solucionar sus problemas. También aparte de estos, en Miami presentaron algunos circuit specific, como es el alerón delantero, el de arriba es el de Miami, el de abajo es el de anteriores carreras, donde se reporta no se aprecia un gran cambio, sinceramente. Quizá es menor carga aerodinámica, el de encima, el de arriba, que es el de Miami, pero porque era un circuito que requería menor carga aerodinámica. Lo que también en sí se informa es que lo que sí que llevaba esta modificación del alerón era una cuerda más corta para ayudar a equilibrar el coche de delante hacia atrás, que es que el coche además una de las cosas que les sigue pasando a Mercedes es que no está bien equilibrado, o por lo menos eso transmiten los pilotos y por ello no es positivo. También además, repito, parte superior es Miami, parte inferior es anteriores grandes premios, se llevó unas rejillas de refrigeración para ayudar a la refrigeración de la unidad de potencia más grandes, con el objetivo pues de conseguir tener menos problemas de calentamiento, que eso sobre todo en el Gran Premio de Bahrein tuvieron unos problemas muy grandes. Yo aquí lo único, la duda es que no entiendo por qué Aston Martin es el equipo que menos rejillas de refrigeración llevan, menos en Miami, pero Miami es hasta ahora la carrera más calurosa en la que hemos estado. Es el equipo que menos refrigeración lleva, pero es el mismo motor que Mercedes, por ejemplo, que es de los que más llevan, o McLaren o Williams, que también llevan bastante. El Aston Martin casi va cerrado, así que bueno, el Aston Martin por lo que sea refrigera muy bien el motor, luego tendrá otras cosas malas, pero en el motor lo refrigera bastante bien. Fijémonos en la actualización que introducía Mercedes, porque necesitan conseguir refrigerar más ese motor. Así que bueno, habiéndoos contado todo esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablar sobre unas palabras que ha dado Esteban Ocon. El piloto francés, después de obtener el mejor resultado de la temporada, el 10º puesto que obtuvo en este Gran Premio de Miami, y encima viniendo de un 11º que había obtenido en el anterior Gran Premio de China, admite estar muy contento y no querer celebrarlo demasiado, porque no deja de ser solo un 10º puesto, que quizá no es el objetivo que por supuesto él tiene para estar en Fórmula 1, pero que sí, viendo de dónde estaban, viendo que en la primera carrera en Bahrein clasificaron 19º y 20º, es decir, el último equipo, desde luego que por ahora han logrado dar grandes pasos y positivos. No queremos dar saltos ni celebrarlo demasiado. Obviamente es solo un top 10, pero teniendo en cuenta dónde estábamos hace un par de carreras en Bahrein, creo que podemos sacar lo positivo de esta carrera. Los pequeños pasos que estamos haciendo en este momento, y que obviamente se siente bien porque el equipo se mantuvo motivado, tratando de entender lo que está pasando con nuestro ritmo, y no ha sido el fin de semana más suave, diría yo, pero son dos carreras en las que hemos estado cerca de los puntos, un 10º en Shanghái y 10º en Miami. Estamos dentro de los puntos y definitivamente haber obtenido alguna recompensa después del trabajo del equipo. Que la verdad, la temporada de Ocon está siendo bastante buena, la verdad, la que está consiguiendo. Pero
Ya sabemos que Alpine este fin de semana no introdujo actualizaciones, sí que consiguieron reducir un poco más el peso, que es sobre todo lo que han tratado de solucionar, porque llevaron actualizaciones en Miami, pero bueno, las actualizaciones no fueron demasiado positivas, pero la mejora que han estado haciendo en estas 6 carreras es conseguir reducir el peso. No están en el peso mínimo, pero casi, que ya es un logro para el Alpine, porque empezaron muy mal con tema peso, entonces habiendo reducido tanto, pues han conseguido dar grandes pasos. Ahora todavía les queda lo más difícil, que es conseguir dar progresos con el coche, pero bueno, por lo menos ya les vemos que pueden pelear por ese 10º puesto, por conseguir entrar en puntos. Lo último que os queremos enseñar un vídeo que ahora os vamos a poner de encima, cortesía de Just F1 Car, que muestra cómo funciona el DRS, y me ha parecido bastante bueno. Me gusta mucho este tipo de vídeos cuando los encuentro, por supuesto siempre citamos donde aparecen, porque sobre todo hay gente que a lo mejor lleva poco tiempo viendo la Fórmula 1 y es muy bueno porque son muy visuales, se ve muy bien cómo afecta el DRS. Así que lo ponemos ya ahora mismo en pantalla, y así con ese viento, con ese aire que se puede llegar a apreciar, y cuando hay la abertura del DRS se ve bastante claro cómo cambia ese aire. Y es muy importante cómo funciona el DRS. ¿Qué es lo que consigues el DRS? Bueno, pues con un alerón, cuando se lleva el aire hacia arriba, como se ve cuando está cerrado, consigues generar carga aerodinámica, generas resistencia aerodinámica. Es algo que para el paso por curva te viene muy bien, porque cuanta más carga aerodinámica, más pegado al suelo estás y por ende mejor paso por curva. Pero cuando estás en recta, al estar más pegado al suelo, al estar habiendo más resistencia aerodinámica, tienes menor velocidad punta. Ahí viene muy bien el DRS. Cuando abres la abertura del DRS, consigues que el aire, como vemos, no se vaya todo hacia arriba, sino que hay una parte que sigue su curso, sigue hacia adelante, por lo que generas menor resistencia aerodinámica. Es algo quizá fácil en este sentido de entender, y consigues ir hacia adelante de una forma más sencilla, porque hay algo que no hay algo que te retenga, como sí que lo estaba haciendo antes. Por este motivo, también en el DRS funciona mucho más el DRS en circuitos de mucha carga aerodinámica, porque cuanto mayor sea el ángulo del alerón y veamos una mayor carga aerodinámica, cuando abres el DRS más eficiencia va a tener, porque más se va a notar cuando no lo tienes abierto cuando los tienes abiertos frente a tus rivales. En circuitos como Miami, por ejemplo, que era de baja carga aerodinámica porque había mucha recta y no tantas zonas donde necesitases tener una buena carga aerodinámica, no se notaba tanto. Por eso realmente luego cuesta más adelantar, incluso en circuitos que sobre todo sean de pedal a fondo. Por ejemplo, Monza, que es un circuito pura recta, no es tan fácil adelantar como mucha gente cuando ve su primera carrera en Italia se piensa. Porque como ya de por sí llevas un alerón de muy baja carga aerodinámica, el DRS tampoco tiene mucho efecto, y como el de delante tuya también tienes alerón de baja carga aerodinámica, no sirve demasiado. Así que bueno, me parecía bastante interesante para todos aquellos que a lo mejor no supieran exactamente cómo funciona el DRS o les haya parecido curioso. Creo que es una buena representación, viéndose con ese humo que nos ponían y demás, cómo funciona ese DRS. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, déjame en los comentarios tu opinión sobre cualquiera de los temas que hemos hablado, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.